Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias al IAB y a la organización por esta amable invitación. Vamos ahora quizás a ampliar un poco el foco, ¿no? Ampliar el foco y cambiar el método, ¿no? Porque el razonamiento ético es mucho más complicado, por no ser tan, digamos, reglado como el razonamiento jurídico. Yo normalmente me dedico al derecho, pero también tengo cierta pasión por estos temas éticos, ¿no? En cuanto a este cambio de enfoque, lo primero que hay que decir es que el derecho a veces tiene origen e inspiración ética. Luego veremos algún caso en el que normas jurídicas nacen de principios éticos o de problemas éticos, ¿no? Pero una vez que se reflejan en el mundo jurídico, pues adquieren una naturaleza propia y diferente. Ni siquiera la ética es un criterio hermenéutico en materia jurídica. Una norma no se puede interpretar de una forma u otra invocando razones éticas, ¿no? Decía Oliver Wendell Holmes, que era un juez del Tribunal Supremo muy conocido de Estados Unidos, principios del siglo XX, que el derecho se basa en community standards, ¿no? Que no implican un juicio ético, ¿verdad? Él ponía el ejemplo de daños causados por negligencia involuntaria con la mejor intención y efectivamente sin que haya un reproche ético a la persona que los ha causado, ¿no? El derecho es coactivo mediante el uso de la fuerza. La ética no lo es, no tiene el uso de la fuerza, pero puede tener un uso del poder mucho más, a veces, eficaz que el propio derecho. Los problemas reputacionales de las empresas a veces tienen una eficacia mucho mayor incluso que las sanciones jurídicas para motivar cambios de conducta en las empresas o para asociar consecuencias negativas a violaciones éticas. Por tanto, la ética tiene también su sistema coactivo diferente, no es el uso de la fuerza, pero es también muy relevante, muy importante, ¿verdad? Y por supuesto que la ética llega a muchos campos donde el derecho no alcanza, ¿no? En particular, el derecho se basa en la autonomía de la voluntad, en el consentimiento prestado, en el consentimiento informado. La ética llega mucho más atrás o mucho más adelante. Se pregunta por las condiciones de prestación de ese consentimiento, por si ese consentimiento es ético o no, aunque efectivamente haya sido válidamente prestado desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Pues temas que el derecho da por sentados y da por correctos, pero que la ética quizás cuestione, son, por ejemplo, ciertas actitudes de los menores de edad, ¿no? Los menores de edad son auténticos entusiastas de dar consentimientos informados, ¿eh? Consienten todo lo que se les ponga por delante. Cualquiera que tenga un hijo adolescente, como es mi caso, pues comprobará que jamás dicen que no a nada. Es decir, que bueno, la agencia puede esforzarse en hacer todo tipo de cláusulas inteligibles, fáciles. El menor va a dar sí a todo, va a aceptarlo con un gran entusiasmo y va a desnudarse públicamente con quizás demasiado entusiasmo, ¿no? Y quizás la ética tiene algo que decir al respecto, ¿no? La ética empieza por nosotros mismos, por supuesto, no por las empresas. Las empresas también tienen ese compromiso ético, pero hay que empezar por nosotros, ¿no? Lo mismo pasa con las adicciones, es decir, el derecho incluso llega a proteger al adicto al juego, ¿no? Contra sí mismo, frente a sí mismo, ¿no? El señor que abusa de su prodigalidad y que se dedica a consentir en juegos irresponsables, bueno, pues el derecho le pone sus límites, ¿no? En el mundo de la privacidad esto todavía no sucede, ¿eh? Es decir, al pródigo identitario, al pródigo de datos personales, no se le limita, el derecho no le limita. Quizás la ética sí tenga algo que decir al respecto, ¿no? Sobre la prodigalidad. Hay un filósofo que a mí me gusta mucho, que es Byung-Chul Han, que es un surcoreano de formación filosófica alemana, que enseña en Alemania filosofía, y que dice que, bueno, tiene varios libros muy conocidos, ¿no? Pues la sociedad de la transparencia, la sociedad del cansancio, son muy recomendables, ¿no? Dice, nos explotamos a nosotros mismos y creemos que nos estamos realizando, ¿no? Es decir, que nosotros parece que nos estamos vendiendo constantemente como si fuéramos un producto, ¿no? Vendiendo lo maravillosa que es nuestra vida, lo maravillosas que son nuestras imágenes, nuestros datos, nuestra privacidad. Estamos encantados de compartirla, de entregarla, ¿eh? Bueno, quizás esa sobreexplotación de uno mismo pues pueda dar lugar a consecuencias éticas complicadas o como ha estudiado precisamente Han en la sociedad del cansancio, ¿no? Bueno, hay una mercantilización de los datos se venden como si fueran mercancías, ¿no? Los datos realmente no son objeto de propiedad, pero se tratan como si lo fueran, ¿no?
Bien, y de ahí que nos acabamos convirtiendo en prosumers, ¿no? En producers y consumers de datos, ¿no? Esto lo ha estudiado la profesora Colmenarejo en un libro que es bastante recomendable también sobre la ética de los datos, ¿no? Que ha salido recientemente. Al final, esta materia, como no está regulada, pues al final pues hay que confiar en la ética, por lo que respecta a las empresas. Como digo, la ética empieza por uno mismo, no por la empresa, pero efectivamente la empresa tiene también su responsabilidad. Muchas veces es la ética del directivo la que se aplica, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por pasar de la ética del directivo a la ética corporativa. Es decir, que no sea el criterio moral del individuo que ocupa una función de dirección, sino que la empresa como tal tenga una identidad corporativa con unos valores éticos compartidos y públicos y transparentes, ¿no? Y quizás un segundo paso es ya pasar de la ética corporativa a la autorregulación ética del sector, ¿no? Es decir, que ya no sea una empresa la que venda su excelencia ética, sino que el sector se autorregule, que es la única forma, la verdad. El derecho no puede llegar a todo, no se puede utilizar el derecho como instrumento para todo, porque no lo es. Bueno, por supuesto, el derecho se basa en el consentimiento, en lo que los interesados consienten, pero es que resulta que hay muchísimas cosas que los interesados no pueden prever que se van a hacer con sus datos, no pueden o no quieren prever, ¿verdad? Bueno, pues ahora recuerdan todos ustedes, lo han leído en la prensa, el debate que ha habido en Estados Unidos sobre la confirmación de este juez en el Tribunal Supremo, ¿verdad? Pues la verdad es que es un déjà vu, porque en el año 1987 había un candidato a juez del Tribunal Supremo que se llamaba el juez Robert Bork, que fue fiscal general también antes, y que le sacaron, en plena confirmación en el Senado, le sacaron su historial de alquileres de vídeo en Blockbuster, ¿no? Los vídeos que había alquilado cuando era pequeñito y cuando era adolescente, ¿no? No había ninguno, por cierto, para calmar a la audiencia, no había ninguno que fuera de contenido pues dudoso en ese sentido, el que ustedes todos están pensando. No, eran vídeos triviales, pero tontos algunos, películas pues, de discutible calidad, pero nada llamativo, nada que hoy en día se... Bueno, pues sin embargo lo sacaron, y eso, que en esa época era legal, no parecía muy ético. Después dio lugar a una Video Privacy Protection Act de 1988, solo un año después, destinada justo a impedir este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, que muchas veces, como decía antes, la ética empieza y continúa el derecho, ¿no? Bueno, pues muchas veces el sujeto no es consciente de lo que acepta. El derecho se basa en la aceptación del sujeto, pero es que el sujeto a veces no sabe lo que está aceptando. Yo les animo a ustedes, vamos, no tengo nada contra el Confidencial, le leo todos los días, leo como muchos otros periódicos, pero si leen, por ejemplo, la página de cookies del Confidencial, se puede hacer muy fácilmente borrando todos los cookies y entrando de nuevo en la página, pues verán ustedes la cantidad de páginas que hay que firmar o sobre las que hay que pronunciarse, sobre si acepta o no acepta, y bueno, incluyen cosas como el almacenamiento de información en el dispositivo, es decir, acceden a la información almacenada ya en el dispositivo, a cookies dejados por otras empresas, en fin, el elenco es verdaderamente pavoroso, pero uno lo acepta sin más, con el mayor entusiasmo, sobre todo si es joven, ¿no? Yo me he tomado el esfuerzo de rechazarlas todas y al cabo de 2 días me vuelven a preguntar otra vez, ¿de verdad que no quiere usted? Y bueno, pues... ¿Se acepta un no por respuesta? Pues a veces parece que no se acepta un no por respuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente de esta forma, de alguna forma, no hay facilidad para decir que no en este tipo de cosas, ¿no? Y al final a lo que se llega es a esa excesiva mercantilización y a ese excesivo venta de la propia intimidad, ¿no? Que es en lo que se acaba, ¿no? Bien, luego el perfil del cliente da bastante miedo. El perfil del cliente obtenido a través de likes yo creo que todavía no soy consciente de que se haya explotado eso, pero da bastante miedo, porque yo también soy lector de otros periódicos, el Times o de lo que sea, ¿no? Y uno puede hacer like a los comentarios de otros lectores. Bueno, acumulando los likes de una persona, que eso se puede hacer, en Internet profundo se puede sacar lo que esta persona ha dicho que le gusta a lo largo de todo el tiempo, se puede hacer un perfil psicológico y político de la persona de una forma
completamente precisa, de una forma, se sabe lo que opina sobre casi cualquier cosa al cabo de un par de años, de esta persona haciendo likes, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas, incluso aunque uno las haya consentido, pues yo creo que también suscitan cuestiones de carácter ético, ¿no? Al final, a lo que vamos es a una identidad digital, que la identidad digital yo creo que tiene efectivamente muchísima apelación ética porque es trasunto de nuestra identidad personal, es indisociable de nuestros bienes de la personalidad, realmente es parte, yo creo, de nuestros bienes de la personalidad, ¿no? Y hay una cita en Ética Nicómaco de Aristóteles que dice que lo que hacemos a través de nuestros amigos es como si lo hiciéramos nosotros mismos. Pues lo que hacemos a través de la identidad digital que tenemos, de esa especie de avatar que nos creamos, tenemos varias a veces identidades digitales, pues evidentemente es como si lo hiciéramos nosotros. Y el anonimato que a veces existe no exonera de los deberes éticos, ni a la empresa ni al particular, porque detrás de esas identidades digitales hay personas de carne y hueso, ¿verdad? Con su dignidad y tal, ¿no? Hay también problemas relativos a la llamada, muy mal llamada propiedad de los datos. No hay tal propiedad porque son bienes de la personalidad, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, pues, hay una regulación jurídica muy intensa sobre la revocación del consentimiento y, en teoría, el derecho al olvido y tal. Pero, claro, Internet es como es y al final uno va pues, a China y en China resulta que es que uno puede conseguir copia de todo, lo que en teoría está borrado en Europa, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues el hecho de que el derecho sea territorial hace que los límites jurídicos pues a veces no sean suficientes, y ahí entra también la parte ética, ¿no? Y luego también la portabilidad, es decir, al final, con la Internet de las cosas, nuestro coche va a saber más de nuestros hábitos de conducción, de nuestros hábitos de a dónde vamos habitualmente, de muchísimas cosas sobre nosotros mismos, pero no solo nuestros coches, van a saber nuestros frigoríficos, van a saber un montón de todos los aparatejos que nos rodean, van a saber muchísimo sobre nosotros mismos, ¿verdad? Al final uno va a poderse cambiar de coche, pues, hombre, igual uno dice, ya me conoce tan bien mi Mercedes que ya me da pena cambiar, es como si uno cambia de mayordomo, ¿no? Es decir, mi mayordomo conoce todas mis caprichos, mis excentricidades, pues casi me quedo con el que estoy, ¿no? Al final es una barrera, o sea, al final puede acabarse convirtiendo incluso en una barrera a la competencia. Legal es legal, uno ha prestado su consentimiento, Mercedes tiene sus datos y en teoría hay derecho a la portabilidad cuando sea técnicamente posible. Sospecho que no lo va a ser prácticamente nunca, ¿no? Bueno. Y esto nos lleva a través del Internet de las cosas a la inteligencia artificial, que es lo que ya hace mucho más difícil el problema. Lo hace mucho más difícil y mucho más amplio también, ¿no? Porque, bueno, pues es ya una realidad. La inteligencia artificial no son robots que nos vayamos a encontrar pasado mañana en la calle. No, la inteligencia artificial, como saben muy bien ustedes, es todo. Cuando buscamos en Google, estamos interactuando con un programa de inteligencia artificial. Cuando buscamos unas entradas, estamos interactuando. No me tengo que ir de la hora, ya lo sé. Bien, termino en 5 minutos o menos. Bueno, al final hay todo tipo de grados, desde la moralidad operacional, sistemas muy tontos, hasta agentes morales artificiales que son realmente complejos y que son capaces de interactuar, de tener autonomía y de tener adaptabilidad, ¿no? Hay programas con más o menos sensibilidad ética. Hay un programa como Medethics, que es un programa que asesora al médico, le anticipa al médico lo que puede pasar, la posible prescripción, pero es al final el médico el que toma la decisión, ¿no? No tiene, por tanto, esa capacidad de tomar la decisión, sino solo de asesorar. Bueno, lo malo de esto, lo malo de someter a reglas la inteligencia artificial es que todos los que saben de ética dicen, por ejemplo, Aristóteles y Kant, supongo que algo sabrán de ética, dado que la inventaron, pues dicen que es que la ética no es un conjunto de reglas. Que nos encanta hacer reglas a nosotros, porque es el consenso social que requiere la formulación de reglas, y sin reglas no tenemos certezas. Pero es que los que saben de ética, estos dos señores, que en teoría sabían, dicen que no, que el hombre virtuoso es canon y medida, que es el ser racional es hacedor de ley universal. Por tanto, es uno, no sigue una regla preestablecida, sino que es uno el que decide qué es lo correcto con arreglo a su criterio moral, ¿no? Bueno, pues hay varios intentos de codificación, pues la resolución del Parlamento Europeo del año 2017 es uno de ellos, es bien conocido, con los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Hay otro del Código de Ética y Conducta Profesional de la ACM, pero bueno, es más genérico que el anterior, y hay uno tercero que es que es de gran valor, que es sobre el que nos van a hablar ahora, del Ethics Advisory Group, del European Data Protection Supervisor. Bueno, no me da tiempo a contar todo lo que tenía pensado.
Pero básicamente esta slide es un resumen de Kant en una página. ¿Creen ustedes que esto puede aprenderlo un sistema de inteligencia artificial? Yo estoy convencido de que no. Y el problema es que si además lo aprende, pues puede ser que tengamos un problema, y es que no nos guste lo que haga, porque puede ser que la inteligencia artificial, si de verdad aprende ética, sea mucho más ética que nosotros. Bueno, muchas gracias. Me surgen un montón de preguntas. Espero tener tiempo para realizar alguna y también para dejar al público que pregunte. Y vamos a presentar a nuestro siguiente ponente, con quien luego también debatiremos. Leonardo Cervera, que lleva desde 1999... estoy aquí, trabajando en temas de protección de datos en la Comisión Europea y desde 2010 como director de la Oficina del Supervisor Europeo de Protección de Datos, que es la autoridad de protección de datos de la Unión Europea, obviamente. Este organismo ha creado un grupo ético que ha elaborado un informe sobre los aspectos éticos a tener en cuenta en el tratamiento de datos y un dictamen sobre el que nos hablará Leonardo ahora, que se titula Hacia una nueva ética digital, datos, dignidad y tecnología. Muy interesante esto del concepto de la dignidad. Bueno, pues nada, encantada de escucharle. Encantados de escucharle. Buenos días. Muchas gracias por la amable invitación a participar en estas jornadas. El panel de ponentes que tienen es espectacular, por lo que es un honor estar aquí con todos ustedes. Yo no soy muy amigo de las PowerPoints y prefiero hacer más que una clase magistral o una charla larga y pesada sobre protección de datos o sobre ética, una llamada a la reflexión, un diálogo con la audiencia. Y eso es lo que me propongo hacer en los próximos minutos, confiando que queda un poco de tiempo para hacer un poco de debate y de tal manera que todo el mundo pueda enriquecerse, incluyendo el que les habla. El Supervisor Europeo de Protección de Datos es la autoridad de protección de datos de las instituciones europeas, no la Autoridad Europea de Protección de Datos. Suena parecido, pero es muy diferente. Nuestro ámbito de actuación como autoridad de supervisión se limita a los tratamientos de datos personales realizados por las instituciones europeas, las instituciones, el Consejo, el Parlamento, la Comisión, sus agencias y un satélite de cuerpos comunitarios repartidos por toda la geografía europea, pero no hemos llegado todavía a un modelo federal en el que exista una autoridad europea de protección de datos. Cada país, cada Estado miembro tiene su propia autoridad y estas autoridades son las competentes para el tratamiento de datos en los distintos Estados. La segunda función que realiza el supervisor, además de esta labor moderada de supervisión, si se compara con lo que hace la Agencia Española recibe, pues no sé, 15.000 quejas al año, pues nosotros recibimos 300, para que se hagan una idea. Lo que sí hacemos, que no hace la Agencia Española, es que participamos en el proceso legislativo europeo, porque existe la obligación de consultar al supervisor en cada propuesta de ley que tenga un impacto en la protección de datos. Y esto es un papel muy relevante porque nos permite influir mucho en el desarrollo legislativo que luego acabará impactando a los Estados miembros. Y nuestra tercera función importante, que es novedosa, que se ha creado con el GDPR, es proveer la Secretaría del Comité Europeo de Protección de Datos. Y es ahí donde tenemos una doble función, como secretariado, preparando las opiniones, haciendo el trabajo técnico, y como miembros del comité, donde podemos también influenciar. Bueno, pues el supervisor europeo, que es una autoridad muy pequeñita, se ha metido en un lío tremendo con esto de la ética de los datos. Y para hacer las cosas más difíciles todavía, nuestro supervisor, Giovanni Buttarelli, que es un visionario y una persona extremadamente ambiciosa, nos ha embarcado en organizar pues, lo que nosotros llamamos los Juegos Olímpicos de la Protección de Datos, que es la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos que tendrá lugar en Bruselas en un par de semanas. Y los dos temas que se van a discutir allí son la inteligencia artificial, en la sesión cerrada con los comisarios,
y la ética de los datos en la sesión pública. Y bueno, confío que algunos de ustedes pues, se unirán, ya sé que hay uno por lo menos, que se unirá a la conferencia en Bruselas, que celebraremos simbólicamente en el hemiciclo del Parlamento Europeo, con capacidad para 1000 personas, simbólicamente para, digamos, enseñar al mundo que este tema de la protección de datos es consustancial al concepto de democracia y dignidad del individuo, porque nosotros en Europa, y confío que también en España, le damos mucha importancia al concepto de dignidad. Porque, como dice lapidariamente el preámbulo de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, toda la labor, la prioridad de la acción de la Unión Europea se centra en el individuo. Y lo más importante que puede tener el individuo, aparte de su libertad, afortunadamente hoy en día ya no existe la esclavitud, por lo menos no como una institución jurídica sancionada por las leyes. Después de la libertad, el siguiente valor es la dignidad. Y es muy importante que ese valor tan importante de la dignidad que aplicamos al mundo real se aplique también en el mundo digital. Porque, claro, existe una percepción como que en Internet pues que las normas no se aplican igual. Y me gusta dar el ejemplo de imagínense ustedes que tuviéramos a 100 personas siguiéndonos, pegados a la nuca y mirando continuamente lo que hacemos por la calle, lo que compramos, con quién hablamos, incluso nos sigan hasta el cuarto de baño, cuando entramos al cuarto de baño con el iPad, ¿no? Eso nadie lo toleraría y, sin embargo, en el mundo digital se tolera. Y se tolera porque la gente no es consciente de que está siendo vigilada, en primer lugar, y también porque existe una idea, así que se ha ido lanzando, de que en el mundo digital pues las normas del mundo real como que no se aplican. Y nosotros estamos radicalmente en contra de ese concepto y ahí está toda nuestra pelea. ¿Por qué? Porque precisamente por eso hemos hecho el GDPR, que es un trabajo ingente de casi una década, para dejar bien claro que la protección de datos se aplica al Internet, exactamente igual que se aplica fuera del Internet. Y ahora el siguiente reto que tenemos es dejar muy claro que los mismos valores y los mismos principios éticos que se aplican en el mundo real se aplican también en el mundo digital. Si no permitimos, por ejemplo, que las empresas farmacéuticas investiguen lo que quieran, si entendemos que hay unos límites que marca la ética, y si no permitimos, por ejemplo, que se experimente con los seres humanos sin seguir unos protocolos muy estrictos, ¿por qué se permite a las compañías tecnológicas experimentar libremente y sin control en materia de inteligencia artificial? ¿O por qué se permite que redes sociales y investigadores utilicen a los usuarios de las redes sociales como cobayas para experimentar con ellos y aprender sobre el comportamiento humano sin ningún tipo de control? Eso no se puede, eso no es sostenible y eso no puede seguir así, y esa es la lucha que llevamos desde el Supervisor Europeo, y por eso hemos puesto a trabajar a este comité independiente de sabios sobre ética y protección de datos. Quiero que se me entienda bien, la posición del supervisor no es contraria al desarrollo tecnológico, todo lo contrario. La tecnología es consustancial al ser humano y es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Lo que el supervisor pide es una reflexión para que el uso de la tecnología sea respetuoso con los mismos valores que tenemos en el mundo no digital y sostenible. Porque el concepto de sostenibilidad, que se aplica también al mundo real, está empezando a ser una realidad también para el mundo digital. La tecnología, entendemos nosotros, se tiene que amoldar a los valores y a las leyes que nos damos nosotros, libre y democráticamente, y no al revés. Nosotros no tenemos que cambiar nuestros valores al dictado de lo que diga la tecnología. Pero durante los últimos años o décadas,
con este fenómeno de la protección de datos, hemos experimentado un fenómeno muy curioso que va en el sentido contrario. Es decir, hay una presión tremenda sobre todos nosotros para que cambiemos nuestros hábitos y nuestros valores respecto a la privacidad, porque determinados modelos de negocio no se llevan muy bien con la normativa de protección de datos. Esto ha sucedido así porque, por desgracia, durante mucho tiempo hemos tenido una normativa de protección de datos, la resultante de la Directiva 95/46 y su transposición, que a pesar de que sobre el papel era correcta, su aplicación práctica en la realidad y sobre todo el tema del enforcement era muy débil. Y estas empresas tecnológicas se han aprovechado de esta circunstancia para desarrollar un modelo de negocio que se basa en la recolección masiva e indiscriminada de datos personales, hasta el punto de que se ha creado una nueva economía digital que se suele denominar la economía del dato o la economía de la atención, sobre la que se han construido imperios empresariales que a día de hoy están casi en régimen de monopolio u oligopolio. Por eso, porque hay tantísimos intereses empresariales en este negocio del tratamiento de los datos personales, a la protección de datos se la presenta siempre como un obstáculo. Por culpa de la protección de datos no se puede innovar, por culpa de la protección de datos no se puede detener a los terroristas, por culpa de la protección de datos no se pueden desarrollar nuevas medicinas. Y yo siempre digo, ¿dónde dice en el Reglamento General de Protección de Datos que la protección de datos tiene que ser un obstáculo para alcanzar estos legítimos objetivos? En ningún sitio. Todo lo único que dice el Reglamento General de Protección de Datos es que estos legítimos objetivos se deben de perseguir respetando unos principios y unas normas básicas, sin traspasar unas líneas rojas donde se entra ya en un fuera de la ley. Entonces, no puedo permitir esa falsa dicotomía de protección de datos contra innovación, porque es una falacia. Y además, hay que comprender que el concepto de protección de datos o de privacidad no está ahí como un lujo o como un adorno que se puede quitar y poner. Es un elemento fundamental de la construcción jurídica y filosófica que tenemos en nuestras sociedades democráticas ya desde la Revolución Francesa. Si uno quita esa piedra angular, que es el concepto de privacidad y protección de datos, el edificio que hemos construido de derechos y libertades se viene literalmente abajo. Y lo hemos visto recientemente con el escándalo de Cambridge Analytica y Facebook. El voto tiene que ser secreto. Si el voto no es secreto, no hay democracia, no hay elecciones libres. Y si no hay democracia y elecciones libres, nos hemos cargado el régimen político que tanto trabajo nos ha costado montar durante años. No se puede quitar esa piedra está ahí por una razón. Aunque sea determinado molesta para determinado modelo de negocio, tiene que seguir estando allí. O, por ejemplo, si quitamos la protección de datos de la actuación de la policía, ya no tenemos policía, ya tenemos Gestapo. No se puede hacer labores de policía sin un mínimo de protección de datos. No puede haber un Big Brother continuamente mirando todo lo que hacemos, porque entonces caemos en un sistema totalitario. Entonces, hemos llegado a un punto en que este avance imparable del tratamiento de datos ha llegado a poner en peligro conceptos básicos de nuestra convivencia y, sobre todo, es una gran vergüenza para todos los europeos, porque todas estas bases de datos enormes que se están creando y que se han creado a lo largo de los años, que están ahí en la nube, se pueden acceder súper fácil por las agencias de inteligencia de terceros países, porque estas bases de datos no tienen unos niveles de seguridad suficientes como para resistir lo que terceros países con finalidades agresivas puedan hacer. Esto se ha llevado a un punto que verdaderamente se ha puesto ya peligroso incluso para nuestra propia seguridad, ya lo decía el anterior ponente. Puede que aquí en Europa pues no hagamos determinadas cosas, pero si lo tienen los chinos, pues estamos mal, ¿no? Por eso, nuestro supervisor
ha puesto tanto énfasis en este concepto de la ética y la protección de datos, porque es lo que hemos sufrido nosotros en el mundo de la protección de datos, que estamos intentando reparar con el GDPR, es algo que puede pasar en otros muchos ámbitos. Por tanto, el problema va más allá del GDPR o va más allá de la protección de datos. Es un tema de un enfoque ético y sostenible para el desarrollo de la tecnología. Entonces, bueno, pues esto es un tema nuevo, totalmente novedoso, opiniones para todos los gustos, y yo pues confío que quede un poco de tiempo para que se pueda hacer un pequeño debate y seguir discutiendo sobre esto. Muchas gracias. Bueno, yo creo que las ponencias han sido lo suficientemente provocadoras como que para que haya intervenciones por parte del público y preguntas. Por supuesto, además, invito a sectores aludidos que justamente han estado comentando lo contrario, ¿no?, en anteriores ponencias, sector de los medios de comunicación, sector de emprendedores, a que intervengan también. No sé si Carlos sigue por aquí o algún representante de la Asociación Española de Startups sería interesante también, o algún representante de medios de comunicación, que creo que tampoco está. Bueno, levantamos manos, ¿hay preguntas? No me digáis que no tenéis preguntas. ¿Sí? Aquí hay una por aquí. Si no, intervengo yo no tengo problema. Sí, pues tenemos una pregunta por ahí. Bueno, subirá la azafata, supongo. Vale, y si os podéis presentar, por favor, para conocer a nuestra interlocutora en este caso. Hola, buenos días. Soy Candela, soy abogada en un despacho, o sea que no soy aludido, pero tenemos clientes aludidos, digamos, ¿no? Fenomenal. Una de las cuestiones que se plantea mucho y que yo creo que se ha planteado en algunos foros, sobre todo a la Agencia de Protección de Datos Española y demás, digamos, sería la posibilidad de comercializar, ¿vale?, con los datos de carácter personal. Entonces, lo planteo en esta mesa porque creo que está muy vinculado con la propia ética y aporto un poco de luz, digamos, de maldad en la pregunta, en tanto que sí que se han emitido opiniones contrarias a la comercialización, a decir, bueno, pues en vez de cobrarte por este servicio, pues lo pagas con tus datos. Y sí que es cierto que a día de hoy, con otros derechos fundamentales, como podría ser el derecho a la propia imagen, sí que se está comercializando. Entonces, como la propia imagen tiene esa dualidad de dato de carácter personal y de derecho fundamental, nos preguntamos si verdaderamente podríamos comercializar con nuestros datos de carácter personal. Dejo el micrófono también por aquí. Hay otro ahí en la mesa. No hace falta turnarse. Yo creo que está encendido, pero... Hay dos perspectivas, naturalmente, la jurídica y la ética, ¿no? Aquí, en esta mesa, realmente estamos hablando de la ética, ¿no? Pero vamos, en cuanto a la jurídica, indirectamente estamos vendiendo nuestros datos en el sentido alegórico, en la medida en que estamos aceptando la prestación de servicios a cambio de privacidad. Y cuando una empresa se vende en bolsa, lo que se está vendiendo son los datos que tiene. Es decir, cuando antes se compraba una inmobiliaria, te estabas comprando el ladrillo que había detrás de la inmobiliaria. Cuando ahora se compra una empresa de Internet, lo que se está comprando son los datos que tiene esa empresa. Y por eso tienen tanto valor a veces, ¿no? O sea que realmente es una realidad que el tráfico jurídico tiene en cuenta los datos, no tanto como compraventas directas, sino como elemento sin el cual una transacción no tiene valor o no tiene sentido, con lo cual sí, efectivamente, en cuanto al punto de vista ético, hombre, yo creo que sí que hay límites en lo que cualquiera puede vender sobre su propia privacidad sin atentar a su dignidad. Yo creo que sí que hay límites desde el punto de vista ético, los hay incluso jurídicos, diría yo, pero los jurídicos todavía no están establecidos. Yo creo que sí, o sea, el derecho a vender su propia dignidad, su propia intimidad y a desnudarse públicamente tiene sus límites en la dignidad de la persona. Yo creo que incluso jurídicamente sí, desde luego éticamente no me cabe la menor duda, naturalmente que existen esos límites, ¿no? Bueno, pues aquí digamos, nuevamente la ley o incluso la ética se da de bruces con la realidad. Pero yo me reafirmo en lo que he dicho. Los derechos fundamentales no se compran ni se venden.
Que luego la realidad va por otro lado, pues de acuerdo, pero no vamos a cambiar ni la ley ni nuestros valores éticos por esa realidad. Yo en eso creo que no se puede, igual que sería altamente reprobable que alguien renunciara al derecho a casarse por dinero o al derecho a desarrollarse como una persona, pues que alguien pueda vender su derecho a la intimidad, me parece una barbaridad. No se debe hacer. Que luego en la realidad, de manera directa o indirecta, se hace, pues no lo voy a negar. Pero si alguien espera que desde el supervisor europeo o desde la agencia española se diga que eso está bien, pues que se esperen sentados, porque nosotros eso no lo vamos a sancionar. Hay una, quizás se ha mencionado el derecho de imagen, ¿no? Hay una diferencia entre la revocación del consentimiento en protección de datos y la revocación del consentimiento en el derecho a la propia imagen. Cuando uno revoca el consentimiento con sometimiento a la Ley Orgánica de Protección del Honor de la propia imagen, uno tiene derecho a que, o sea, el que ha comprado la imagen, porque pensemos en un futbolista, ¿no? Que ha vendido sus derechos de imagen y tal, si uno revoca su consentimiento, tiene que devolver el dinero. No existe una cláusula semejante en la Ley Orgánica de Protección de Datos. El artículo 7 del GDPR permite revocar el consentimiento sin necesidad de devolver nada, con lo cual no va a haber nunca un mercado de datos, en el sentido de que si uno puede revocar a coste cero su consentimiento, nunca nadie va a pagar mucho por eso. Pero los datos yo creo que funcionan porque son masivos. Nadie está demasiado interesado en los datos de una persona en particular, pero sí de un mercado. Entonces, realmente, que uno revoque el consentimiento, a la empresa le da lo mismo. En el fondo, lo que quiere es tener una base de datos de millones de consumidores con su información. Pero completamente de acuerdo en que los bienes de la personalidad, y la privacidad es un bien de la personalidad, no pueden ser objeto de tráfico, en realidad. O sea, indirectamente, el mundo jurídico pues acepta algunas figuras que se parecen, pero como tal, yo creo que no sería correcto. Es un bien extracomercium, en realidad. O sea que, para que quede claro, no estáis a favor de esta propuesta de que se pague a la gente por sus datos. Si esta mesa es sobre ética, la cosa no tiene la menor duda. Bueno, es que se plantea precisamente como solución, porque se plantea, ¿no?, que las compañías están lucrando de los datos de la gente por sus datos, ¿no?, aunque sea a escala masiva. Entonces, justamente desde esa perspectiva, no sé si llamarlo ética o cómo llamarla, pero se plantea como solución decir, bueno, pues en vez de que se lucren las compañías, que se lucren también las personas, ¿no? Por eso pregunto. Bueno, nosotros hablamos de este tema, pero desde una perspectiva un poquito más aceptable. Es lo que nosotros llamamos el dividendo digital. Es decir, en la medida que el tratamiento de datos personales legítimo, debidamente consentido, puede resultar en un beneficio tangible para las empresas, exigimos que parte de ese beneficio se reinvierta en las personas que han hecho posible ese progreso, ese beneficio. Entonces, nosotros lo que llamamos el dividendo digital. Una manera muy fácil de reinvertir parte de ese dividendo digital puede ser en poner en práctica pues, medidas de seguridad para evitar accidentes o en empoderar a los usuarios con herramientas para tener más control de sus datos. Ese es el límite hasta donde nosotros podemos llegar en esta discusión. Si alguien ya pone vamos a comprar la privacidad, pues ya no. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Por aquí tenemos una pregunta. Y si hay alguna más, y con esta ya cerraríamos. Mi nombre es Eva González, soy editora de la revista Iswin. Me gustaría coger el dron y colocarme un poco por encima y ver un poco la cosa en su conjunto. Entonces, a lo largo de la historia ustedes están hablando de la defensa de la dignidad humana y me temo que la defensa de la dignidad humana va aparejada con el desarrollo, y no sé si están de acuerdo conmigo, de sistemas democráticos, es decir, en los que el poder, y en este caso es político, está repartido.
Bien. Entonces, ahora cambiando un poco de tercio, ¿cómo se defiende la dignidad humana en una situación de monopolio? Me he explicado con claridad. Es decir, todas estas normas que se están emitiendo ciertamente protegen o van a proteger la dignidad humana, pero también es cierto que constituyen barreras de entrada a un mercado, con lo cual están dibujando una situación de competencia en la que va a haber muchos menos actores con mucho más poder cada uno, y luego están los ciudadanos de a pie, ¿no? Entonces, me gustaría que pudieran reflexionar un poquito sobre esta protección de la dignidad en relación con una situación monopolística en el mercado. Es decir, si no habría que encontrar de alguna forma un punto medio en la protección que genera la norma, desde el punto de vista también de propiciar una democracia, entre comillas, en el mercado, que genere también la existencia de más actores, ¿no? Bueno, con permiso, Javier, la pregunta es buenísima. Es una pregunta de rabiosa actualidad. La semana pasada, mi jefe, el supervisor Giovanni Buttarelli, hizo bastante ruido con unas declaraciones que hizo, en el que dijo que anunció que para el año próximo quiere aprobar lo que él llama el manifiesto, y ahora está circulando en la red como Buttarelli Manifiesto, que habla precisamente de la interacción entre la protección de datos, derecho de la competencia y protección de los consumidores, que es otra pata de esta mesa que no se puede olvidar. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo desde el supervisor es que todo el trabajo que estamos haciendo desde el GDPR puede caer en saco roto si luego desde el ángulo del derecho a la competencia nos encontramos con situaciones de monopolio o de concentración de poder que pueden alterar todo lo que estamos intentando hacer, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista, nosotros hemos lanzado una iniciativa que se llama el Digital Clearing House, que tiene reuniones cada 3 o 4 meses de representantes de los 3 sectores, y en este manifiesto que ha anunciado mi supervisor, pues empezaremos a avanzar sobre este tema. En la conferencia de dentro de 2 semanas en Bruselas, precisamente, tendremos a la comisaria de Derecho de la Competencia, Vestager, hablando sobre este tema, y estamos trabajando para unir fuerzas. O sea, que totalmente de acuerdo, pero siempre con precauciones, porque no necesariamente una posición de monopolio no va necesariamente asociada a un mal. La posición de monopolio puede tener también ventajas, pero hay que mirar el problema también desde el ángulo del derecho a la competencia. En eso estamos de acuerdo. Las 2 ideas, poco se puede añadir, ¿no? Pero 2 ideas. La primera es que todo esto va de proteger a la gente, es decir, todo esto va de democracia, todo esto va de dar poder a la gente, de empoderar al usuario. Si no fuera por las normas de protección de datos, precisamente el usuario se quedaría completamente pues, desprotegido, ¿no? Entonces, esto va de democracia, esto va de dar a la gente poder sobre su intimidad, sobre su privacidad. Y la segunda idea es que quizás la aparición de monopolios quizás no se deba a la regulación, quizás yo creo que se deba a la naturaleza misma de Internet, que destruye intermediarios y es global y es muy difícil, pues favorece que los procesos de integración empresarial y de creación de grandes grupos. Pero precisamente porque Internet es así, necesitamos más protección los individuos, porque la alternativa es tener los mismos monopolios, pero sin derechos individuales, mucho peor todavía. O sea que, en ese sentido, yo creo que la protección de datos también nos ayuda frente a los monopolios. Bueno, pues yo creo que ya... Bueno, tenemos una pregunta más. Paula, ¿qué piensas? ¿Dejamos una pregunta más o nos vamos ya? Estamos un poco ahí al límite. Es que había una más por aquí, por eso pregunto. Bueno, pues lo siento, lo hacemos después durante el brunch.
Antes del brunch vamos a dar paso a este grupo teatral. Yamin, por favor, quédense y anímense a participar y nos vemos de vuelta a las 2:30. Muchas gracias y un aplauso para nuestros ponentes.